Bueno, le voy a agregar Ana Cristaldo. Ahí está. Bueno, vamos a empezar con la clase de hoy y después, como les dije, vamos a ver si hay algunos comentarios sobre los parciales, si hay alguna inquietud, etc. Bueno, entramos en esta sesión en lo que son las unidades lingüísticas. La última clase que habíamos dado ya, habíamos empezado a ver que el código verbal estaba compuesto por palabras que se unían entre sí o se relacionaban en base a reglas y a principios gramaticales, ¿sí? Nosotros nos comunicamos a través de un discurso, no de palabras sueltas. Sin embargo, habían unidades menores a la palabra, ¿sí? Habían unidades que eran subléxicas. Y entre la unidad menor que encontrábamos mencionamos el fonema, ¿sí? El fonema era el sonido que se utiliza para el lenguaje. En nuestro idioma vendría a ser el alfabeto, ¿verdad? Se corresponde con el alfabeto. Habíamos visto lo que eran los fonemas, lo que eran los grafemas. Entonces, la unidad menor en cuanto a lo que es el código lingüístico, tenemos el fonema. Si bien no tenía un significado semántico, ¿verdad? La función principal de estos fonemas eran que nos permitían distinguir unas palabras de otras, ¿sí? Las palabras se constituían por sus fonemas que las representaba, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si teníamos una palabra, creo que el ejemplo era bata, ¿verdad? Si cambiamos el primer fonema, la B por la P, tenemos pata, ¿verdad? Entonces, cambia el significado de esa palabra. Los fonemas son lo que diferencian, hacen las diferenciaciones entre unas palabras y otras. Entonces, la menor unidad lingüística que tenemos es el fonema. Sin embargo, estos fonemas otra vez se juntan o se combinan entre sí para formar una unidad de orden superior que viene a ser la sílaba, ¿sí? Entonces tenemos fonemas y después tenemos las sílabas. Estas sílabas todavía no son considerados signos lingüísticos. Habíamos visto también que un signo lingüístico tenía que tener asociado un significante y un significado, o sea, una secuencia de letras o de sonidos asociado a un significado. Las sílabas todavía no son consideradas signos lingüísticos, a excepción de las palabras monosilábicas, como por ejemplo sol, mar, té, ¿verdad? Entonces, tenemos como unidades subléxicas al fonema y a las sílabas. Y en las sílabas tenemos a la excepción de las palabras monosilábicas. Voy a agregar a alguien. Bueno, cuando entramos en sílabas, tenemos que tener en cuenta que las sílabas tienen dos partes, ¿sí? Las sílabas tienen un inicio y tienen una rima. Y la rima otra vez se divide en núcleo y en coda. Acá es donde voy a compartir yo un ratito mi pantalla y les voy a mostrar la diapositiva. Espérenme un ratito. Vamos a buscar acá. Bueno. Ahí creo que ven, ¿verdad? Sí me pueden decir. Profe. Sí, ¿verdad? Sí, vemos. Bueno. Ahí tenemos, por ejemplo, quiero otra vez un micrófono cuando me hablo. Ahí está, perfecto. Entonces, vemos que la sílaba dice consta de dos partes. Tenemos un inicio, que es la parte inicial, la parte explosiva de la sílaba, y luego una rima. La rima, como muestra ahí, se puede dividir otra vez en dos partes, ya sea en un núcleo y en una coda. El núcleo siempre es donde ocurre la mayor apertura, la mayor sonoridad y la mayor intensidad. Y nosotros habíamos visto en la clasificación que donde ocurre la mayor apertura, mayor sonoridad e intensidad, siempre hay en las vocales, ¿sí? Entonces, el núcleo siempre va a estar compuesta por una vocal. Y también la rima puede tener una coda, que va a ser, dice, la fase final o la fase implosiva. Acá tenemos el ejemplo que dice la sílaba can, ¿sí? Tenemos un inicio, que es el sonido inicial, la k, y todo lo que le viene después es la rima. O sea, tenemos un inicio y todo lo que viene después viene a ser la rima. Y esta rima otra vez se divide en lo que es núcleo y en lo que es coda. El núcleo dijimos que era donde se da la mayor apertura vocal, la mayor sonoridad, que es la vocal,
y luego la consonante N, que es la coda que corresponde a la fase final o implosiva. Acá, por ejemplo, tenemos que entonces una sílaba no siempre necesariamente va a tener estos tres elementos. No siempre va a tener un inicio, una rima, un núcleo y una coda. Hay excepciones, ¿sí? Hay excepciones a esa regla y pueden haber sílabas que solamente, por ejemplo, estén constituidas por un solo fonema. Acá, por ejemplo, vemos la palabra aéreo, ¿verdad? Y vemos que al separar en sílabas esta palabra, tenemos una sílaba que está compuesta solamente por un fonema, ¿verdad? Otro que está compuesto por un fonema, y acá es donde tenemos una división. Tenemos la sílaba re, ¿verdad? Donde tenemos un inicio y todo lo que sobra viene a ser la rima. Y esta rima está compuesta por un núcleo. ¿Entienden? Acá no hay coda, solamente hay núcleo. Entonces, dice, no necesariamente una sílaba consta de tres elementos. Hay excepciones a la regla. Si vamos otra vez acá, vamos a ver, tenemos la sílaba cam. Tenemos un inicio, ¿sí? Todo lo que sobra viene a ser rima y la rima otra vez tiene un núcleo y una coda, que es lo que está explicado en esta parte, ¿sí? Entonces, en sílabas tenemos que la sílaba consta de un inicio y de una rima. El inicio siempre es la fase inicial. La rima puede tener núcleo, puede tener coda. El núcleo siempre va a estar compuesto por una vocal porque es donde se da la mayor apertura, la mayor sonoridad, la mayor intensidad. Y la coda va a ser la fase final o implosiva de esa sílaba. Otra vez, no necesariamente todas las sílabas tienen esos tres elementos. Hay excepciones a la regla. ¿Se entiende? Profe, ¿Sí? Bueno, entonces, acá por ejemplo, voy a primero hacer algo. Esperen que un ratito. Vamos a ir acá para que yo les pueda explicar. Bueno, entonces siguiendo con eso, vamos a tener, por ejemplo, nosotros estamos hablando de partes de una sílaba, pero nosotros realmente lo que tenemos son palabras. Tenemos, por ejemplo, la palabra pasta, ¿sí? Esta palabra pasta, lo primero que tenemos que hacer es dividir en sílabas. Pas y después ta. Entonces tenemos dos sílabas en esta palabra. Y ahí es donde tenemos que empezar a buscar las partes. En la primera sílaba tenemos un inicio. A ver si me sale. Tenemos un inicio. Todo lo que viene después viene a ser la rima. ¿Sí? Esta rima dijimos que tenía dos partes, posiblemente. Un núcleo y una coda. Esta rima sí tiene un núcleo y tiene una coda, ¿sí? Tiene los tres elementos. Sin embargo, en la segunda sílaba de la palabra pasta tenemos un inicio, todo lo que le sobra es la rima, pero esta rima solamente tiene un núcleo. ¿Se entendió? sí, profe. Luego tenemos otra palabra. Por ejemplo, dice. Estos son los ejemplos que van a tener en la diapositiva. Por ejemplo, tenemos la palabra 6. Es una palabra monosilábica, de una sola sílaba. Acá tenemos un diptongo que no se puede separar. Entonces, ¿cómo vendría a ser acá? Siempre tenemos un inicio, que es la parte inicial, y todo lo que sobra viene a ser la rima. En esta sílaba tenemos núcleo y tenemos coda. Solamente que el núcleo va a estar formado por el diptongo, no se separa, ¿sí? Las vocales están juntas. Entonces ese viene a ser mi núcleo y
y la consonante que le sigue viene a ser bicoda. Siempre que encontremos un diptongo, ¿verdad? No se separa y viene a conformar el núcleo de esa sílaba. Entonces, esto en cuanto a 6. También podemos hacer otro ejemplo, como por ejemplo la palabra después, ¿sí? Acá otra vez tenemos que separar en sílaba y ahí tendríamos que hacer sílaba por sílaba. Aquí tendríamos nuestro inicio. Ay. No sé por qué no me escribe. Ay. A ver. Esperen que. Ahí. Acá tenemos nuestro inicio. Todo lo que le sigue viene a ser la rima. Tenemos un núcleo y una coda. También tenemos los 3 elementos. Acá tenemos un inicio, que es la P. Todo lo que le sobra es la rima. Tenemos otra vez un hiato en un diptongo que viene a ser el núcleo y una coda. ¿Sí? Entonces, así vamos viendo cómo se ven las partes de la sílaba. Entonces, una sílaba consta de 2 partes que viene a ser un inicio y una rima. Y la rima puede otra vez estar dividida en núcleo y en coda, pero hay excepciones, ¿sí? Entonces, acá tenemos el primer ejemplo de pasta, donde la primera sílaba tiene los 3 elementos, la segunda sílaba tiene 2 elementos, tiene inicio, tiene rima y la rima solamente tiene el núcleo. Acá otra vez tenemos una palabra monosilábica, pero tenemos un diptongo. El diptongo no se separa y viene a conformar el núcleo. También tiene los 3 elementos, inicio, núcleo y coda. Y acá tenemos la palabra después, en donde la primera sílaba también tiene los 3 elementos, inicio, núcleo y coda. Y la segunda sílaba, que también tiene los 3 elementos, inicio, núcleo y coda, y el núcleo está compuesto por el diptongo. A ver. ¿Alguna pregunta ahí, gente? No, no me entendió súper bien. Genial. Entonces, les paso a mostrar otra vez la diapositiva. En la diapositiva van a encontrar esta división. Acá, por ejemplo, tenemos pasta, 6 y pues, que es lo que habíamos hecho. Lo primero que se hacía, ¿se acuerdan? Es separar en sílabas. Acá, ay, ya me equivoqué. No sé cómo hago. A ver. Esperen que porque ya me equivoqué, separé mal en sílabas. A ver. Espérenme. A ver. Acá no vamos. Acá tenemos. El primer ejemplo acá. Acá hacen como en un árbol, ¿ven? Tenemos la palabra pasta y acá dividen. Tenemos la primera sílaba paz, ¿dónde? Tenemos un inicio, AR, o también se le llama arranque, ¿sí? Por eso es que dice ahí AR. Y después todo lo que sobra, paz, viene a ser la rima. Y la rima lo dividen en 2 acá. Tiene un núcleo y una coda. Y acá está la segunda sílaba que tiene otra vez un arranque o inicio, una rima y la rima está compuesta por un núcleo. Después tenemos la palabra 6, tenemos otra vez el inicio o arranque, todo lo que sobra es rima, el núcleo y la coda. Y la sílaba pues, que también otra vez tenemos un inicio, todo lo que sobra es rima y tiene un núcleo y una coda. O sea, está representado pero de otra manera nada más, ¿sí? Entonces, nos dice que en el español el núcleo siempre va a estar ocupado por un fonema vocálico y el inicio y la coda pueden ser indistintamente una vocal o una consonante.
Si no hay preguntas sobre esto, entonces dejamos sílabas y pasamos a morfema. ¿Hay alguna pregunta? ¿No? No, profe. Ok, bueno, entonces vimos ya las unidades subléxicas, o sea, unidades menores a la palabra. Vimos el fonema y vimos la sílaba, ¿sí? Y ahora entramos a lo que es el morfema. Morfema viene a ser palabra. Palabra, ¿sí? Eso tienen que anotar ya tipo como una ayuda a memoria. A las palabras le vamos a llamar entonces morfema. Morfema, dice, es la unidad lingüística mínima con significado. Es la primera unidad lingüística ya con significado, o sea, la palabra. Pero hay palabras, morfemas de clase abierta o morfemas léxicos y morfemas de clase cerrada. O sea, se dividen entre morfemas de clase abierta y morfemas de clase cerrada. Entre los morfemas de clase abierta, dice, son los que tienen el elemento portador del significado léxico. O sea, cuando hablamos de morfemas de clase abierta, estamos hablando de las palabras que vos te vas y buscas en el diccionario y encontrás su concepto, ¿sí? Son palabras de contenido, como por ejemplo nombres, pronombres, adjetivos calificativos, verbos, sustantivos, ¿sí? Y forman, dice, una lista abierta en la lengua. Eso significa que su número es prácticamente ilimitado. Entonces, cuando hablamos de morfemas de clase abierta, son esas palabras que uno puede definirlas, tiene un concepto asociado y que vos te vas al diccionario y encontrás esa definición. Son las palabras de contenido, son los nombres, pronombres, sustantivos, adjetivos, etc. Dice también son un número ilimitado porque uno no sabe cuántas palabras, o sea, hay innumerables, hay un número casi infinito de palabras y también se pueden ir creando palabras nuevas, ¿verdad? La Real Academia va creando palabras nuevas, pero ese proceso también es un proceso bastante largo, cultural, pero igual, entonces la lista de palabras de clase abierta son realmente ilimitados. Luego tenemos las palabras o los morfemas de clase cerrada. Estos morfemas de clase cerrada se limitan, dice, a desempeñar una función en la estructura de la palabra o en la estructura de la sintaxis. O sea, no son palabras de contenido, no son palabras con un concepto asociado semántico fuerte, sino que cumplen la función en cuanto a la estructura de una palabra o en cuanto a la estructura de una frase. Estos morfemas de clase cerrada otra vez se dividen en libres y en ligados, ¿sí? Los libres vamos a encontrar relacionantes, determinantes y los ligados flexivos y derivativos, ¿sí? Estos sí son un número limitado de palabras. Cuando los morfemas de clase abierta son las palabras de contenido, los nombres, pronombres, lo que podemos ir y buscar en el diccionario y es un número ilimitado, los de clase cerrada realmente lo que tienen es una función en la estructura de las palabras y de la sintaxis y es un número ilimitado. Estos de clase cerrada se dividen otra vez en libres y en ligados. ¿Quedó claro entonces lo de clase abierta? Clase abierta ya no hay duda, son las palabras de contenido, son las que se buscan en el diccionario, son los sustantivos, los verbos, los nombres, etc. Entonces ahora entramos en clase cerrada. En clase cerrada vimos que están los libres y los ligados. Vamos a empezar con los libres. Entonces los morfemas de clase cerrada, libres o morfemas gramaticales también se le llama, dice, son palabras funcionales, o sea que son elementos gramaticales. Y dice, se limitan a proporcionar herramientas para establecer relaciones entre las palabras de contenido. O sea, lo que forman son relaciones entre las palabras de contenido. Entre los relacionantes tenemos las preposiciones, por ejemplo, a, ante, bajo, cabe, con, contra, las conjunciones, y, si, no. Y los determinantes que ya vienen a ser, por ejemplo, los artículos, el, la, los. Acá podemos hacer, como para que se acuerden, tener un poco de ayuda a memoria en el que las de clase abierta son las palabras de contenido, son las palabras que utilizamos para nominar, para designar, para decir, por ejemplo, colores, frutas, categorías. Son las palabras de contenido, son los nombres, pronombres, sustantivos, etc. Y luego tenemos los de clase cerrada, no son palabras sueltas, ¿sí?
sino que son palabras que cumplen una función de estructura en la palabra o de la sintaxis. Las libres vienen a cumplir una función en la estructura de la sintaxis. Como nos muestra, ay, perdón, como nos muestra, no, para pasar, acá. Como nos muestra aquí, los libres vienen a tener una función de relacionar palabras de contenido entre sí. Entonces, son los artículos. Por ejemplo, yo no digo solamente pato, digo el pato, ¿sí? Y así. Entonces, los morfemas de clase cerrada libres son los que cumplen la función de relacionar las palabras de contenido. Tenemos los relacionantes que van a ser estas preposiciones y conjunciones y los determinantes que vienen a ser estos artículos. Luego teníamos que se dividían en ligados, en libres y en ligados. Y en ligados tenemos que tener en cuenta que no son palabras independientes, tampoco son como los libres que tienen artículos, pronombres, preposiciones, sino que están, como dice acá, ligados. No son palabras independientes, son morfemas que se añaden a una raíz, ¿sí? Y aportan significados que se agregan al principal modificándolo en parte, ¿sí? Acá ya no estamos hablando de artículos, de preposiciones, etcétera, sino que estamos hablando de morfemas que se van a añadir a una raíz para modificar en parte la palabra original. No son entonces palabras independientes. Entre los ligados tenemos los flexivos y los derivativos, otra vez dijimos. Los morfemas flexivos, dice, van a dar lugar a formas de una misma palabra. Indican género, número o persona. Por ejemplo, dice, si tenemos el morfema de raíz ni, o sea, si tenemos, por ejemplo, la palabra niño, ¿verdad? Nosotros tenemos que hallar la raíz. Esto habíamos dado, seguro dieron ya en el colegio, en todo lo que era comunicación, gramática, etc. Tenemos la palabra niño, tenemos una raíz. A esta raíz se le agrega un morfema, ¿sí? O que viene a indicar el género de esta palabra, ¿sí? Sabemos que entonces es un individuo en una etapa de crecimiento, pero sabemos que es masculino por este morfema que se añade a la raíz y me indica el género masculino. Sin embargo, si yo cambio esto y agrego el morfema A, lo que yo hago es añadir este fonema que hace que me dice que es un individuo en etapa de crecimiento, pero de género femenino. Entonces, los morfemas flexivos se añaden a la raíz para dar lugar a distintas formas, pero de la misma palabra, ¿sí? Indican el género, el número de la persona. Si yo agrego el morfema S, entonces estoy agregando el morfema flexivo que me indica que ahora son muchos, ¿sí? No es solamente una niña, sino que son muchas niñas. Entonces yo le voy agregando morfemas flexivos para poder indicar distintas formas de una misma palabra. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Bueno. Y luego teníamos dentro de los ligados los derivativos. Los derivativos son estos prefijos, infijos, sufijos que se añaden a la raíz, pero para formar otra palabra, ¿sí? Distinta a la original. Entonces, por ejemplo, acá tenemos, dice, añadir era a la raíz perro. Entonces yo tengo esta raíz, ¿verdad? Que era, por ejemplo, de la palabra perro. Si yo divido, tengo la raíz y el morfema flexivo que me deriva, que me dice que es masculino. Pero si yo cambio este morfema flexivo por un derivativo y le agrego era, la palabra cambia totalmente, ¿sí? En vez de perro, viene a ser perrera. Entonces, cuando hablamos de morfemas derivativos, hablamos de morfemas que se añaden a la raíz, pero que cambian una palabra por otra. ¿Está más o menos claro eso? Ahora sí realmente van a tener que hacer, esperen que, van a tener que hacer sus mapas conceptuales porque es fácil, no es difícil.
Solo que hay muchos conceptos. Entonces, a manera de simplificar, vimos que los morfemas existen de clase abierta y de clase cerrada. Clase abierta es fácil, son las palabras de contenido, son las palabras que puedo buscar en el diccionario. Son los nombres, pronombres, adjetivos, verbos, ¿sí? Eso es fácil. Son un número ilimitado. Donde entra un poco a complicarse son en estos morfemas de clase cerrada. Estos morfemas, ay, perdón. Ya hice otra vez acá. Estos morfemas de clase cerrada se dividen en libres y en ligados. Libres son esos morfemas que se agregan a una raíz para cambiarlo en parte, o sea, no cambia el significado, lo que aporta son distintas formas de esa misma palabra, género, número, ¿entienden? No cambian, perdón. Borren. Libres son las que desempeñan una estructura en la sintaxis, perdón. Libres son los artículos, los determinantes, son los que nos ayudan a relacionar las palabras de contenido cuando hacemos una oración, ¿sí? Son las conjunciones, etc. Y ligados, sí, ya son las palabras o los morfemas que se unen a una raíz, ¿sí? Y ya cambian en parte o totalmente la palabra. Flexivos van a cambiar en parte, te dicen los flexivos, ¿sí? Y cambian, se añaden a la raíz para darnos información sobre género, sobre número, ¿sí? Entonces sabemos si es masculino, si es singular, si es plural, pero no cambia el significado, por eso se llaman flexivos, cambian en parte la palabra, pero no el significado. Y sin embargo, los derivativos sí ya cambia una palabra por otra, ¿sí? Y ya se añaden a la raíz, también para cambiar en parte esa palabra. Entonces, agrupando, dice los conceptos, si tenemos, por ejemplo, la palabra sobrinitos, tenemos, dice acá, 4 morfemas dentro de la palabra sobrinito. Tenemos la raíz, que viene a ser sobrín, ¿sí? Que es donde tiene el significado de hijo o hija de un hermano. Esta viene a ser la raíz. Y a este se le agrega el primer morfema derivativo, ¿sí? Porque, flexivo, perdón, porque es el que nos indica que es pequeño o pequeña. Luego tenemos otro morfema flexivo que me indica a mí que es niño o niña, que es niño. Y por último, un morfema flexivo otra vez que me indica que está en plural, que no es solo un sobrinito, sino que son varios. Y así queda conformada la palabra sobrinitos, con 4 morfemas que se añaden, o sea, el morfema raíz y 3 que se añaden al morfema raíz para poder dar mayor especificación de esa palabra. Entonces, tenemos una raíz y 3 morfemas, en este caso, flexivos, que se añaden a esa raíz. ¿Hay alguna pregunta sobre eso? ¿No? Bueno, ¿cómo es que, vamos a practicar ahora, cómo es que yo puedo hallar esta raíz y después saber qué es lo que se le agrega? Y esto es un poco de repaso de cosas que ya dimos en el colegio. Por ejemplo, lo llamamos morfema base, raíz o lexema. Estos tiene varios nombres, ¿verdad? De acuerdo a la literatura. Podemos llamarlo morfema base, raíz o lexema. Y como dijimos, era el encargado de dar a la palabra su significado, ¿sí? El morfema base también dice, es llamado radical o raíz de la palabra. Por ejemplo, dice, si tenemos la palabra zapatitos, tenemos el morfema base o la raíz que va a ser zapat. A este se le agrega un grupo de letras o de morfemas que hace que signifique lo que significa. Entonces acá tenemos it, ¿verdad?
que nos entrega la información de chico, y S, hito, que es la información de chico, y S, que viene a ser de plural. Cuando yo cambio, por ejemplo, estos morfemas, no me cambia la palabra, pero si yo cambio el morfema raíz, entonces sí cambia también la palabra. O sea, acá lo que te quiere decir es que el morfema base o raíz es el que da el significado fundamental a esa palabra. Entonces, si yo mantengo hitos, pero le agrego ángel, le cambio la raíz, obviamente que cambia la palabra. O sea, el morfema base o de raíz es el que otorga el significado fundamental a esa palabra. ¿Cómo hallamos los morfemas base, los morfemas de raíz? Y existen reglas, ¿sí? La primera regla, número 1, es que si la palabra es un sustantivo o un adjetivo que termina en vocal, para reconocer el morfema base, lo único que tengo que hacer es agarrar y sacar la vocal, la última vocal. Por ejemplo, dice ahí, tengo la palabra camisa, tengo la palabra loco, entonces, esto es un sustantivo, esto es un adjetivo. Yo agarro, saco la última vocal y lo que me queda viene a ser la raíz, ¿sí? Entonces, ponele, tengo la palabra, el sustantivo cama o el sustantivo bonito, el adjetivo bonito, lo que yo hago es sacar las vocales y lo que me sobra para adelante viene a ser la raíz. Entonces, la primera regla es que si es un sustantivo o un adjetivo y que termina en vocal, lo que se hace es sacar la vocal y lo que queda va a ser la raíz. Ahora, regla 2. Si es un sustantivo o un adjetivo, pero termina en consonante, el morfema base es toda la palabra, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si tengo el sustantivo árbol y termina entonces en una consonante que es la L, la raíz es árbol. Lo mismo sucede con reloj. Es un sustantivo que termina en una consonante y entonces la raíz es toda la palabra. Sin embargo, hay excepciones. Vamos a ir viendo. 3. Si la palabra termina en vocal, pero esa vocal está dentro de un diptongo, por ejemplo, IO y A, no solo hay que quitar la vocal final, sino también que se saca todo el diptongo. Entonces, si tenemos la palabra cementerio, ¿sí? Cementerio, no es que solamente se saca la O, sino que se saca todo el diptongo, ¿sí? Y la raíz, entonces, viene a ser cementer y no cementeri. Entonces, si es un sustantivo o un adjetivo, pero termina en un diptongo, se saca todo el diptongo, no solamente la última vocal. Si se trata de una palabra, regla 4, si se trata de una palabra de 3 o más sílabas que terminan en tat o en dat, el radical de morfema base dice, es todo lo que queda si se le quita at. Por ejemplo, dice, tenemos la palabra vanidad y la terminación viene a ser en at y tiene 3 sílabas. Entonces tenemos vanidad. Lo que queda como raíz va a ser si le sacamos, si le sacamos el dat, ¿sí? Entonces tenemos acá la palabra vanidad. Tenemos que tiene 1, 2, 3 sílabas. Y cuando termina en dat o tat, se le saca at. Y todo lo que viene a estar acá viene a ser la raíz. Lo mismo con la palabra amistad. Tenemos una sílaba, 2 sílabas, 3 sílabas. Tenemos 3 sílabas, desde 3 sílabas o más dice. Termina en tat, lo que hacemos es sacarle at y lo que queda para atrás es la raíz. ¿Sí? ¿Por qué esta es una excepción? Porque dijimos que todas las palabras que terminan en consonante era la palabra, la raíz era la palabra. ¿Se acuerdan en esta regla, en la 2? Todo sustantivo adjetivo que termina en consonante era la palabra completa. Pero sin embargo, si la palabra termina en tat o en dat, ¿sí? Con la consonante D, ¿verdad? Pero termina en tat o en dat, si tiene 3 o más sílabas, se saca at.
y lo que queda es ahí. Entonces, por eso es una excepción a la regla. Pero dice si tiene 3 o más sílabas. Ay, perdón. Si tiene solamente 2 sílabas, entonces es la palabra completa. Por ejemplo, si yo tengo la palabra bondad, ¿sí? Termina en dad, pero solamente tiene 1 y 2 sílabas. Pero acá me dice a partir de 3 sílabas. Entonces, como tiene 2 sílabas, entonces es la palabra completa. Se lleva a cabo la regla 2, donde dice que si termina en consonante, es toda la palabra. ¿Se entiende? Luego tenemos la regla 5, que dice, si la palabra es una forma verbal, o sea, es un verbo, para conocer la raíz se debe pasar primero al infinitivo. O sea, si yo tengo la palabra, por ejemplo, cantaba, soñaba, lo primero que tengo que pasar es al infinitivo y sacar el término ar, er o ir. Entonces, por ejemplo, yo tengo la palabra, el verbo cantaba, paso a cantar, le saco ar y lo que me queda antes viene a ser la raíz. Si yo tengo la palabra soñaba, tengo que pasar al infinitivo soñar, le saco ar y lo que me queda es eso. Si yo tengo, por ejemplo, la palabra partir, no, espera, ¿qué? Sí, o el verbo partir, lo que le saco es el infinitivo y lo que queda es la raíz. La morfología, dice, es lo que estudia cómo se combinan los morfemas léxicos y los morfemas ligados para poder crear palabras morfológicamente más complejas. Bueno, esta es la clase de hoy. Esperen, voy a poner mi... A ver. Esta es la clase de hoy. No es difícil, sí es abrumador porque hay demasiados conceptos, pero lo que yo les sugiero realmente es que vean otra vez uno a uno, por ejemplo, sílabas, ¿verdad? ¿Cuáles son las partes? Yo les voy a poner allá un ejercitario en el eCampus para que ustedes puedan completar. Entonces ahí en el ejercitario les muestro unas sílabas, tienen que ir y ver cuáles eran las partes y practiquen eso. Y en cuanto a lo que es los morfemas, tenemos que saber tener un mapa conceptual en nuestro cerebro. Hay morfemas de clase abierta, que son los nombres, los sustantivos, son los que tienen su significado asociado. Pero luego están los morfemas cerrados, y ahí es donde hay una clasificación muy grande, que es la que vimos. Los flexivos y los derivativos. Los flexivos son los que se unen a esa palabra, a esa raíz, pero para cambiar en parte nomás le dan significados en cuanto a si es femenino, masculino, si es grande, si es chico, pero no cambia el significado en sí de la palabra. Y los derivativos sí son ya los morfemas que se van a agregar a esa raíz, pero que van a cambiar esa palabra. Eso en cuanto a los ligados. Y después teníamos los libres, y los libres otra vez son fáciles porque los libres son esas palabras que desempeñan una relación entre palabras de contenido en nuestras oraciones, en nuestros discursos. Son los artículos, las conjunciones, ¿sí? Y después lo que van a tener que hacer también es otro esquema para poder saber cómo yo hallo la raíz, ¿sí? Si es sustantivo o adjetivo y termina en vocal, se le saca la vocal. Si es sustantivo o adjetivo y termina en consonante, es toda la palabra, a excepción de que termine en tat o en at. Si termina en tat o en at y tiene más de 3 a más sílabas, se saca at. Si solamente tiene 2 sílabas como bondad, entonces es toda la palabra otra vez. Si es un verbo, lo que tenemos que hacer es pasar siempre al infinitivo. Si me dice cantaba, soñaba, dormía, tengo que pasar a dormir, tengo que pasar a cantar, tengo que pasar a soñar. Y le saco ar, er, ir. Y todo lo que queda es la raíz. O sea, es fácil una vez que ustedes hagan todo un esquema, ¿verdad? Y con la práctica vayan afianzando.
Entonces, la recomendación realmente es que ustedes, por eso ahora hice un ejercitario, le subí en el eCampus, pero más bien para que ustedes hagan los mapas conceptuales de todo eso y tengan todo anotado. Porque en el transcurso del día lo que voy a subir es un cuestionario que va a estar abierto hasta hoy es martes, hasta el lunes, ¿sí? Hasta el lunes va a estar abierto el cuestionario. Ya ahora, gente, van a tener que organizarse con su tiempo. Ya no voy a abrir cuestionarios como hicimos en el primer parcial. Todo este tiempo nos sirvió para que nosotros vayamos conociendo nuestro ritmo de aprendizaje, conociendo el eCampus. Ahora, el día de hoy, agregué un ejercitario que no hay que entregar, es para que ustedes hagan sus esquemas, sus mapas conceptuales, tengan un apunte. Les recomiendo que hagan en el cuaderno porque es donde van a poder ojear para hacer los cuestionarios y buscar sus respuestas. Entonces les recomiendo que hagan eso. El cuestionario voy a subir hoy o mañana y va a estar abierto hasta el lunes. Quien no pueda hacer ese cuestionario va a perder el punto del cuestionario. Una semana va a estar abierto el cuestionario para que ustedes entren y hagan ese cuestionario. Todos los cuestionarios van a tener puntos y van a tener, o sea, una vez que empiezan a hacer el cuestionario van a tener 2 horas para responder. O sea que tienen muchísimo tiempo como para, va a ser una ayuda formativa, va a ser cuestionario que ustedes van a poder estar ahí, van a poder ver sus apuntes y van a poder completar en base al libro abierto. Entonces les pido por favor que se organicen porque después ya no les voy a poder abrir ese cuestionario en otro momento. Una semana va a estar abierto el cuestionario. Y en base a eso, entonces hagan este ejercitario, hagan el cuestionario y la semana que viene, entonces, todas las preguntas que ustedes tengan en base a la clase. Por ejemplo, en el cuestionario les sale, no en el cuestionario, en el ejercitario, esperen que un ratito, estoy buscando acá. Se apagó mi campo. A ver, un ratito. Ah, no está. Espérenme. Ejercitario. En el ejercitario le hago preguntas sobre conceptos, etcétera, pero después le pido que me hallen las partes de una sílaba, por ejemplo. Halla las partes de una sílaba. Y le pongo, por ejemplo, decir, listo y después. En decir, ustedes lo que tienen que saber es, porque acá se equivocan muchísimo, es que dice, esquematiza las partes de las sílabas de cada palabra. Lo primero que tienen que hacerlo es separar en sílabas. Si tengo la palabra decir, lo primero que tengo que hacer es separar en 2 sílabas. De y después sir. En de tengo que encontrar los elementos, el inicio, la rima, el núcleo y si tiene coda. Y en sir lo mismo otra vez, inicio, rima, núcleo y coda. ¿Sí? Entonces, porque lo que a veces suele pasar es que se confunden y en vez de separar primero en sílabas me hacen que de es el inicio y después esir es toda la rima. No, esa es una palabra. Primero tienen que separar en sílabas y cada sílaba tiene que tener su elemento. Y después, por ejemplo, el otro ejercicio es hallar el morfema base. O sea, yo les voy a pedir que me hallen el morfema base. Por ejemplo, viviremos. Viviremos es un verbo. Lo primero que teníamos que hacer según la regla era pasar a su infinitivo, vivir. Entonces, paso a vivir y le saco ir. Y lo que está adelante es su morfema de raíz. Por ejemplo, tengo amistad, que era el que hicimos el ejemplo. Termina en tat, tiene 3 sílabas, entonces se le saca at. Pero sin embargo, después tengo la palabra verdad, que termina en dat, pero tiene solamente 2 sílabas. Entonces la regla me decía que era toda la palabra. Entonces, ese es el ejercitario. Hagan primero todo su ejercitario, hagan esos apuntes en un cuaderno para que cuando tengan que hacer el cuestionario, tengan a mano eso y puedan ayudarse con eso. ¿Sí? Y es realmente, este capítulo va a depender mucho de lo que ustedes hagan ese mapa conceptual y busquen
una técnica de estudio para tener eso bien organizado. No es difícil, pero son demasiados conceptos. ¿Hay alguna pregunta? El PPT va a subir, profe. ¿Cómo? El PPT va a subir. Sí, voy a subir. Voy a subir el Power, voy a subir, ya subí el ejercitario y yo no sé, ahora yo estoy grabando. Cuando eso esté ahí en el chat, ¿alguien puede bajar? Yo no sé por qué yo no sé bajar. ¿Alguien ya probó descargar los videos que yo grabo o graba a sus profesores? Sí, profe, pero yo personalmente no logré descargar los tuyos. Tengo otras materias que no usamos esta conexión y sí logro descargar, pero en Teams no estoy logrando descargar. No sé, yo no puedo tampoco. Bueno, pero no importa. Al entrar al chat queda el video para que también puedan ver. Entonces van a tener el video acá en el chat, van a tener el PowerPoint y el ejercitario para que hagan sus mapas conceptuales y eso. Y por ahí, si alguien puede bajar los videos, sería súper interesante para los que no tenemos Office, realmente. Sí. Y sí, entonces si por ahí se puede descargar, me pasan y yo subo al eCampus, pero no, realmente no, yo no encuentro la forma de bajar. Voy a averiguar. Ahora, por ejemplo, aprendí a usar este de mi computadora, de escribir y todo, pero bueno. Pero eso. A ver, les quiero pasar, espérenme un ratito. Bueno, esto hasta ahí la clase. Voy a dejar de grabar acá, ¿sí? Ahí termina la grabación.